La noche estaba oscura, fría y llena de viento fuerte, el bosque de la montaña parecía vivo, como si alguien respirara entre los árboles. Elena caminaba con dificultad, su ropa estaba mojada por la lluvia, y su pequeño hijo, Mateo, temblaba en sus brazos. Ellos habían viajado muchas horas buscando un lugar seguro, un lugar donde nadie los encontrara. El caballo de Elena estaba cansado, casi sin fuerzas, las piedras del camino resbalaban con el agua, y cada paso era un peligro, pero Elena no podía detenerse, tenía miedo, un miedo que venía del pueblo que había dejado atrás, un lugar donde las personas susurraban sobre ella, donde nadie la ayudó cuando su esposo murió, donde la viuda era vista como una carga. Ella no quería volver jamás. De pronto, entre los árboles, vio una luz pequeña pero constante, como una vela en medio de la tormenta. Era una cabaña, solitaria, fuerte, hecha de madera gruesa. Elena sintió un poco de esperanza. Quizá allí podrían descansar, quizá allí podrían pasar la noche sin miedo. Cuando llegó a la puerta, la lluvia golpeaba tan fuerte que parecía que el cielo se caía. Elena levantó la mano y tocó la puerta con suavidad al principio, pero luego con más fuerza, porque nadie respondía. Mateo la miraba con ojos grandes y llenos de miedo. «Mamá, ¿alguien vive aquí?», preguntó el niño con voz temblorosa. Elena no sabía la respuesta, pero no podían seguir afuera. Después de unos segundos largos, la puerta se abrió lentamente. Un hombre apareció en la entrada. Su figura era grande, fuerte, con barba larga y ojos muy serios. Él parecía alguien que no hablaba mucho, alguien que estaba acostumbrado a la soledad. Vestía ropa oscura y tenía una mirada profunda, como si pudiera ver los secretos de los demás. «¿Qué quiere?», preguntó el hombre con voz baja y firme. Elena tragó saliva. Ella no sabía si él era peligroso, pero no tenía otra opción. «Señor, por favor, solo necesito refugio por esta noche. La lluvia es muy fuerte y mi hijo está enfermo», dijo ella con voz suave. El hombre la miró unos segundos, sin mover ninguna expresión. Parecía que estaba pensando si debía dejarlos entrar o dejarlos afuera. En ese momento, un trueno cayó cerca y Mateo se abrazó a la pierna de su madre. Temblando, Elena lo cubrió con sus brazos, mostrando desesperación. Entonces el hombre habló, con una frase que ella no esperaba, con una voz que tenía dolor escondido. «Nunca tuve esposa», dijo él lentamente, como si esa frase tuviera un peso muy grande en su vida, «pero pueden entrar, solo por esta noche». Elena entró despacio, mirando la cabaña. El interior era simple pero muy limpio. Había una mesa de madera, unas sillas viejas y una chimenea pequeña que daba un poco de calor. El hombre cerró la puerta detrás de ellos con un sonido fuerte que hizo eco en toda la casa. Ella sintió una mezcla de seguridad y miedo. Era raro, muy raro. Ella no conocía a este hombre, pero había algo en su mirada, algo que decía que él escondía una historia muy profunda, algo triste, algo que nadie más sabía. Mateo se acercó al fuego y puso sus manos cerca para calentarse. Mientras tanto, el hombre observaba a Elena en silencio, como si intentara entender quién era ella, por qué había llegado a su puerta en medio de la tormenta. Elena sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre, pero lo que no sabía era que la vida del hombre también cambiaría, y que la montaña guardaba secretos que pronto saldrían a la luz. El fuego de la chimenea crepitaba lento dentro de la cabaña. Mateo estaba sentado en el piso, calentando sus manos, mientras su madre estaba de pie, aún mojada, mirando al hombre que les había abierto la puerta. El silencio era tan fuerte que casi se podía escuchar el viento entrando por las rendijas de las paredes. El hombre, que después Elena supo que se llamaba Raúl, no habló durante un buen rato. Él simplemente los observaba con una expresión difícil de entender. Había dureza en sus ojos, pero también algo escondido, algo que parecía tristeza antigua. Raúl tomó una olla vieja, puso agua y la colgó sobre el fuego. «El niño necesita algo caliente», dijo sin mirarlos directamente. Su voz era seca, como tierra sin lluvia, pero era también una voz que mostraba que no estaba acostumbrado a tener gente cerca. Elena sintió que no era un hombre malo, solo un hombre acostumbrado a vivir con su propio silencio. Ella agradeció en voz baja, tratando de no molestar, pero cada vez que ella hablaba, Raúl levantaba la mirada rápido, como si el sonido le sorprendiera, como si no escuchara una voz humana desde hace mucho tiempo. Después de unos minutos, Elena dijo con cuidado: «No queremos causar problemas, solo necesitamos una noche de descanso, mañana seguiremos camino». Raúl apretó la mandíbula, como si esa frase lo hiciera pensar en algo doloroso. «La montaña no es un buen lugar para caminar», respondió él, «menos para una mujer sola con un niño». Elena no sabía qué decir. Ella quería confiar en el hombre, pero también tenía miedo. No sabía si él escondía algo, o si era simplemente un hombre solitario, pero había algo extraño. Los ojos de Raúl miraban a Mateo con una mezcla rara de ternura y miedo.
como si él recordara algo del pasado, algo que aún dolía. Cuando la olla empezó a hervir, Raúl sirvió el agua caliente en 2 tazas pequeñas, se acercó al niño y se las entregó. Mateo lo miró con respeto. Gracias, señor, dijo el niño con una voz suave. Raúl no sonrió, pero la dureza de su cara se suavizó un poco. ¿Vive aquí solo?, preguntó Elena, intentando entender quién era este hombre. Raúl tardó en responder, y cuando lo hizo, lo dijo como si esas palabras le pesaran. Sí, solo, desde hace muchos años. Elena notó que él evitaba mirarla directamente cuando hablaba, como si temiera algo que ella pudiera ver en sus ojos. De pronto, el viento golpeó la ventana con fuerza. Mateo se asustó y corrió hacia su madre. Elena lo abrazó y miró a Raúl, quien ya tenía una expresión seria, casi alerta. Él caminó hacia la puerta y la revisó, empujando la madera para asegurarse de que cerrara bien. La montaña está inquieta esta noche, murmuró, como si hablara consigo mismo. Esa frase hizo que el corazón de Elena latiera más rápido. ¿Pasa algo?, Coma preguntó ella con voz baja. Raúl no respondió de inmediato, solo miró hacia afuera, hacia la oscuridad que rodeaba la cabaña, una oscuridad tan profunda que parecía esconder algo vivo. Finalmente dijo, no es nada, solo animales, pero Elena sintió que no era la verdad. Había un tono en su voz, un tono que decía que él sabía exactamente que estaba afuera, y que no quería decirlo. Cuando volvió a sentarse, Raúl observó a Elena un largo momento, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Ustedes pueden quedarse, por esta noche, repitió él, pero no salgan afuera, no importa lo que escuchen. Esa última frase hizo que la piel de Elena se erizara. Ella no entendía bien, pero sabía que esa advertencia no era normal, no era simple, no era casual. Algo en la montaña estaba vivo, y algo conocía a Raúl desde hace mucho tiempo. Elena respiró hondo y miró el fuego, sin saber que esa noche sería solo el comienzo del misterio, del miedo, y del destino que los esperaba a todos dentro de esa cabaña perdida en la montaña. La lluvia seguía golpeando el techo de la cabaña como si el cielo quisiera partirlo en dos. El fuego dentro de la chimenea era lo único que daba un poco de calor. Mateo ya estaba dormido sobre una manta vieja, pero Elena no podía cerrar los ojos. Ella sentía una tensión muy fuerte en el ambiente, como si la montaña respirara cerca de la puerta. Raúl estaba sentado en silencio, mirando el fuego sin parpadear. Sus manos grandes estaban apretadas sobre sus rodillas. Elena lo observó y pensó, ese hombre no tiene miedo de la tormenta, pero sí de algo más. Ella no sabía por qué, pero cada gesto de él parecía esconder un recuerdo oscuro. De pronto, un ruido seco vino desde afuera, algo golpeó la pared de madera. Elena se enderezó rápido. ¿Escuchó eso?, preguntó con voz baja. Raúl levantó la cabeza lentamente, sus ojos cambiaron, se hicieron más fríos, más atentos. Quédese tranquila, dijo él, pero su tono no era tranquilo. Se levantó despacio y tomó una lámpara de aceite. Caminó hacia la ventana sin hacer ruido, como si cada movimiento estuviera calculado. Elena lo siguió con la mirada, con el corazón acelerado. Cuando Raúl levantó la lámpara hacia la ventana, Elena vio su expresión cambiar. Sus ojos se abrieron un poco, como si hubiera visto algo que no esperaba. Él apagó la llama rápido y bajó la lámpara. No mire afuera, ordenó en voz baja pero firme. Pero era tarde. Elena ya había visto una sombra, algo grande, algo que se movía entre los árboles. No era un animal común, esa figura era demasiado alta, demasiado silenciosa, demasiado humana. Elena sintió un frío en el pecho, como si el miedo le congelara la voz. ¿Quién está allá afuera?, preguntó. Raúl no respondió de inmediato, solo respiró hondo y apretó la mandíbula. Son personas del valle, dijo finalmente, no es la primera vez que vienen en la noche. Elena dio un paso atrás. ¿Personas? ¿Qué quieren? Raúl bajó la mirada, como si esa pregunta fuera una puerta que no quería abrir. No lo sé, o no quiero saberlo, murmuró dejando la oración sin fuerza. Pero Elena sintió que él sí sabía la verdad, y que esa verdad era peligrosa. Un nuevo golpe sacudió la madera. Mateo se despertó asustado y corrió hacia su madre. Raúl caminó hacia la puerta y tomó una escopeta que estaba apoyada en la pared. Elena abrió los ojos sorprendida. ¿Va a abrir la puerta?, preguntó ella con miedo. Raúl negó con la cabeza. No, dijo él, solo voy a ver. Él entreabrió la puerta unos centímetros. El aire frío entró rápido como cuchillo. Afuera había oscuridad total, solo la lluvia cayendo sin descanso, pero Raúl parecía buscar algo con los ojos, como si pudiera ver en esa oscuridad que para Elena era un muro negro. Raúl, gritó una voz afuera, una voz de hombre, fuerte, mojada por la tormenta, sabemos que no estás solo. Elena sintió que su sangre se congelaba. ¿Cómo sabía ese desconocido que ellos estaban allí?
Raúl cerró la puerta rápido y puso un tronco pesado para trabarla. No abran la boca, dijo con tono duro. Mateo se abrazó a su madre temblando. Elena se agachó para cubrirlo. ¿Por qué dicen eso? ¿Qué quieren de usted?, preguntó Elena casi sin aire. Raúl no la miró, simplemente se quedó de pie junto a la puerta, sosteniendo la escopeta, respirando hondo como si estuviera preparándose para algo que no quería enfrentar. Es la montaña, dijo finalmente en un susurro, todo lo que pasa aquí, siempre vuelve. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no entendía esas palabras, pero sí entendía una cosa. Ese hombre no les estaba contando toda la verdad. Y la montaña, tampoco. Los golpes en la puerta pararon, pero la tensión se quedó dentro de la cabaña, densa como humo. Elena supo entonces que esa noche no terminaría pronto. Esa sombra afuera. Ese hombre extraño. Esa frase misteriosa. Todo indicaba que algo grande estaba a punto de revelarse. Y esa verdad podría cambiarlo todo. El silencio volvió a llenar la cabaña después de que las voces afuera desaparecieron. Solo se escuchaba el viento cruzando los árboles y el sonido del fuego que intentaba mantenerse vivo. Elena estaba sentada con Mateo en brazos, tratando de calmar al niño, pero su propio corazón seguía inquieto. Había demasiadas preguntas y Raúl no respondía ninguna. Raúl dejó la escopeta sobre la mesa, respiró profundo y se sentó en una silla vieja. Parecía cansado, pero no por la tormenta, sino por algo más grande, algo que llevaba muchos años dentro de él. Elena lo observaba con cuidado, tratando de entender quién era ese hombre realmente. Mientras Mateo dormía otra vez, Elena decidió caminar un poco por la cabaña para buscar una manta adicional. La casa era pequeña, pero cada rincón tenía algo antiguo, herramientas de madera, ropa doblada con exactitud, frascos de hierbas secas, libros viejos con páginas amarillentas. Ella buscaba algo que diera calor, pero lo que encontró fue algo muy diferente. En un cajón pequeño, casi escondido bajo la mesa, había un paño de tela. Elena lo levantó pensando que era una manta, pero al abrirlo vio un retrato, un dibujo detallado de una mujer joven, con ojos dulces y cabello largo. El problema fue otro, esa mujer se parecía mucho a ella. Elena sintió que su respiración se detenía, su rostro, su mirada, incluso la forma de su boca. El retrato era increíblemente similar a ella, como si fuese un reflejo antiguo, como si alguien hubiera dibujado a Elena muchos años antes. ¿Qué está haciendo? La voz de Raúl la golpeó como un trueno. Elena se giró rápido, sosteniendo el retrato con manos temblorosas. Raúl estaba de pie, su expresión había cambiado por completo, sus ojos estaban llenos de enojo, pero también de miedo. Ese miedo no era hacia ella, sino hacia lo que ella había encontrado. Yo, solo buscaba una manta, dijo Elena con voz baja. Raúl avanzó 2 pasos y le quitó el retrato con fuerza, pero no brutalmente, como si proteger ese dibujo fuera más importante que cualquier otra cosa. No debía ver esto, dijo él entre dientes, guardando el retrato otra vez en el cajón. Le dije que no tocara nada. Elena retrocedió un poco, pero no dejó que el miedo controlara su voz. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué se parece a mí?, preguntó ella. Raúl cerró los ojos un segundo, como si esa pregunta abriera una herida que él había intentado cerrar por años. No es asunto suyo, respondió él, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Había algo roto dentro de esa frase, algo que Elena entendió. La verdad lo lastimaba. Y por eso no quería hablar de ella. Elena respiró hondo. Señor, estamos aquí porque no tenemos a dónde ir, no quiero problemas, solo quiero saber si estamos en un lugar seguro, y usted actúa como si escondiera algo grave. Raúl abrió los ojos lentamente. Había dolor en ellos, un dolor tan profundo que ni la montaña podría ocultarlo. No estoy escondiendo algo, estoy escondiendo a alguien, dijo él. Elena sintió un escalofrío. ¿Alguien? ¿Quién? Raúl apretó los puños, caminó hasta la chimenea y miró el fuego como si ahí estuviera su pasado. La mujer del retrato, dijo por fin con un hilo de voz, ella vivió aquí, hace años. Elena no habló, solo escuchó. Raúl continuó. Un día, desapareció en la montaña, nadie supo cómo. Las personas del valle pensaron que yo la había matado, pero no fue así. Ella salió durante una tormenta, como esta. Hizo una pausa larga, nunca volvió. Elena sintió el peso de esas palabras. Mucha gente del valle decía que yo la amaba, confesó Raúl, pero no, no era mi esposa. Miró a Elena con una mezcla de confusión y miedo. Por eso había dicho antes, nunca tuve esposa. Elena entendió algo más grande.
Raúl no solo estaba solo. Raúl estaba marcado por un pasado que el Valle jamás perdonó. Y su parecido con la mujer del retrato no era una coincidencia cualquiera. Era una señal. Una sombra del pasado que regresaba a la montaña con su llegada. Y Raúl lo sabía desde el primer momento que la vio en la puerta. La cabaña estaba en silencio, pero no era un silencio normal, era un silencio cargado, como si cada pared escuchara la conversación, como si la montaña misma estuviera esperando la siguiente palabra. Elena permaneció de pie, mirando a Raúl con atención, él respiraba hondo, su mirada perdida en el fuego, como si estuviera atrapado en un recuerdo lejano. Después de unos segundos, él habló otra vez. Ella se llamaba Isabel, dijo con voz baja. Ese nombre parecía pesarle en el pecho, como si lo hubiera guardado durante años sin decirlo. Elena no dijo nada, no quería romper el momento. Raúl continuó. Llegó un día igual que usted, con lluvia, cansada, buscando refugio. Elena sintió un escalofrío. Era como si la historia estuviera repitiéndose, paso por paso. Isabel también venía del valle, siguió Raúl, pero no escapaba, ella solo quería un lugar lejos del ruido, lejos de la gente, le gustaba la montaña, decía que aquí podía respirar. Sus ojos se suavizaron por primera vez, mostrando un cariño profundo. Elena entendió que esa mujer había sido importante, muy importante. ¿Vivió mucho tiempo con usted?, preguntó Elena. Raúl negó despacio. No, solo unas semanas. Hizo una pausa, pero fueron suficientes para que el Valle empezara a hablar. La gente no aceptaba que una mujer joven estuviera aquí sola conmigo. Elena tragó saliva, conocía bien ese tipo de rumores. Las personas del Valle eran rápidas para juzgar y lentas para entender. Un día, dijo Raúl mirando el fuego, ella salió a caminar, como siempre hacía, sabía los caminos, conocía los árboles, nunca se perdía. Su voz se volvió más fuerte, más tensa. Pero esa tarde no volvió. Elena sintió la piel fría. ¿La buscó?, preguntó con cuidado. Raúl levantó la mirada por primera vez, y había dolor en sus ojos, un dolor vivo. La busqué por 3 días, sin comer, sin dormir, caminé por todo el bosque, subí las rocas, bajé hasta el río. Hizo un gesto débil con la mano, encontré su pañuelo, nada más. Elena puso una mano en su pecho, sintiendo la tragedia. ¿Cree que algo malo le pasó?, preguntó, pensando en las sombras que habían tocado la ventana esa misma noche. Raúl abrió la mano lentamente, como si soltara un peso invisible. No lo sé, respondió, la montaña guarda secretos. Algunos dicen que la montaña toma lo que quiere. Esa frase hizo que la respiración de Elena se acelerara. La montaña. ¿Estaba diciendo que la montaña se llevó a Isabel? Después de eso, dijo Raúl, las personas del valle vinieron, me acusaron, me gritaron, me dijeron asesino, sin pruebas, sin razones. Sus ojos se endurecieron. Yo solo dije la verdad, nunca tuve esposa, y nunca lastimé a nadie. Elena sintió compasión. Ese hombre había cargado un dolor muy grande y una culpa que no era suya. Había vivido años con una sombra que él no creó. ¿Y la gente que vino esta noche?, preguntó Elena, ¿también cree que usted tiene culpa? Raúl asintió lentamente. Sí. Para ellos, mi soledad es sospechosa, mi silencio también, y ahora que usted llegó, creen que estoy escondiendo algo otra vez. Elena sintió un nudo en la garganta. Yo no quería traer problemas, dijo ella con voz suave. Raúl la miró con sinceridad por primera vez. No trajo problemas, Elena. Solo trajo recuerdos. Hubo un momento largo donde nadie habló. El fuego parecía escuchar, la cabaña parecía respirar. Finalmente, Elena preguntó lo que no podía callar. Raúl, ¿por qué el retrato de Isabel se parece tanto a mí? Raúl cerró los ojos y su voz bajó como un susurro. No lo sé, pero cuando abrió la puerta y la vi, pensé que la montaña me estaba devolviendo algo, o quizás, recordándome lo que perdió. Elena sintió un escalofrío en la piel. La montaña, el retrato, las sombras, todo parecía conectado. Y por primera vez, ella entendió que su llegada allí no había sido un accidente. Era parte de una historia más grande. Una historia que aún no había terminado. El golpe contra la pared fue tan fuerte que la cabana tembló como si algo enorme hubiera pasado corriendo por fuera. Elena abrazó a Mateo con fuerza,
podía sentir al niño temblar contra su pecho. Raúl avanzó hacia la puerta sin hacer ruido. Sus pasos eran lentos pero firmes, como si hubiera vivido momentos parecidos antes. El viento rugía, pero ese ruido no venía del viento. Era diferente, pesado, real. Elena lo sabía, Raúl también. Quedanse atrás, dijo él sin girar la cabeza. Tomó aprieto la escopeta y entreabrió la puerta un poco, solo lo suficiente para mirar afuera. Una corriente de aire frío entró, trayendo consigo el olor del bosque mojado. Raúl mantuvo la vista fija, sus hombres tensos. Elena esperó, pero Raúl no salió. Simplemente cerró la puerta lentamente y puso otra vez el tronco para trabarla. No dijo nada. Pero su rostro lo dijo todo. Había visto algo. ¿Qué era? Preguntó Elena en voz baja. Raúl no respondió de inmediato. Miró a Mateo, luego a ella, y por fin al fuego. Una sombra, grande, murmuró, pero no logró ver quién era. Elena no sabía si creer eso. Había demasiadas cosas sin explicar, y la noche no hacía más que empeorarlo. Raúl se alejó de la puerta y caminó hacia una mesa vieja, abrió un cajón y sacó una linterna pequeña, luego tomó una pala y la dejó apoyada junto a la puerta. Elena lo miró sorprendida. ¿Qué piensa hacer con eso? Preguntó. Raúl respiró hondo. La verdad, ya no puedo quedarse guardada, dijo él. Si ustedes están aquí, deben saberlo todo. Elena dio un paso atrás. ¿Qué verdad, Raúl? ¿De qué está hablando? Raúl se pasó la mano por la cara, como si limpiara anos de cansancio. Usted encontró el retrato, y escuchó mi historia, dijo, pero no sabe lo más importante. Camino hacia la parte trasera de la cabana y abrió otra puerta, una puerta pequeña y vieja. Elena dudó antes de seguirlo, pero finalmente lo hizo. Mateo la tomó de la mano y caminó con ella, asustado pero curioso. Detrás de la cabana había un pequeño cobertizo y más atrás, bajo la lluvia ligera, Elena vio algo que la dejó sonar. Una tumba sin nombre, hecha de piedras y tierra dura. Elena sintió un escalofrío tan fuerte que no pudo moverse. Raúl, ¿qué es esto? Preguntó ella casi sin voz. Raúl se acercó a la tumba y se quedó allí, en silencio, bajo la lluvia. Esta tumba, dijo finalmente, es lo que todos en el valle usan para acusarme. Miró la tierra mojada. Dicen que aquí enterra Isabel. Elena abrió los ojos, horrorizada. ¿Y es verdad? Preguntó, aunque su corazón le decía que no. Raúl la miró directo. Sus ojos estaban llenos de dolor, no de culpa. No, dijo firme, jamás le haría daño. Pero cuando ella desapareció, y encontraron esta tumba, nadie me creyó. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Quién la hizo entonces? Preguntó. Raúl negó con la cabeza. No lo sé, yo no la hice, pero alguien sí. Y desde ese día, la gente decidió que yo era el culpable. Un trueno iluminó la montaña por un segundo. El rostro de Raúl reflejó un sufrimiento que lavaba años escondido. El día que Isabel desapareció, dijo él, seguí sus huellas hasta el bosque, pero las huellas se detuvieron de golpe, como si ella hubiera desaparecido en el aire. Elena sintió que su piel se erizaba. Raúl, ¿cree que alguien la tomó? Ok. ¿Algo la tomó? Raúl bajó la mirada. No lo sé, respondió. Solo sé que después de eso, la montaña no volvió a ser la misma. Mateo apretó la mano de su madre. Mamá, es la voz que escucho, ¿verdad? Dijo el niño en un susurro. Elena no respondió, pero la pregunta quedó flotando.
Rol de jo la pala en el suelo y camino hacia ellos. No quiero que tengan miedo, dijo, pero deben saber que, desde que Isabel desapareció, algo la busca. Elena parpadeó confundida. ¿Busca a quién? A ella, dijo Rol. Luego la miró directo a los ojos. Oh, a alguien que así lo parezca. Elena sintió que el mundo así lo movía bajo los pies. Ella, tan parecida al retrato. La sombra en la ventana. La voz llamando a Mateo. Nada era coincidencia. Y la verdad enterrada en la tumba. Estaba a punto de despertar. La noche avanzaba lenta, pesada. Como si cada minuto cargara una historia diferente, la tormenta afuera seguía golpeando la montaña con fuerza, pero dentro de la cabana había un silencio extraño. Un silencio que no venía del miedo, sino de algo que ninguno de los tres podía ver. Rol así había quedado mirando el fuego nuevamente, perdido en sus pensamientos. Elena trataba de dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el retrato de Isabel. Veía su propio rostro reflejado en esa mujer desaparecida, el parecido la inquietaba, la confundía, como si hubiera entrado en un destino que no era suyo. Mateo estaba dormido cerca del fuego, bajo una manta vieja, pero de pronto se movió, frunció el seno, y luego sus ojos se abrieron de golpe, estaba asustado. Mamá, dijo con voz temblorosa, alguien me llamó. Elena se enderezó rápido, ¿qué dices, hijo? Mateo se sentó, abrazando la manta. Una mujer, me dijo mi nombre, me dijo Mateo. Elena sintió un escalofrío. La voz de su hijo era sincera, no parecía un sueño cualquiera. Rol levantó la mirada rápido, su cuerpo se tensó como si hubiera escuchado un disparo. ¿Qué mujer, niño? Preguntó con voz baja. Mateo lo miró con miedo. No sé, estaba afuera, escuché su voz en la ventana. Elena lo abrazó. Trató de calmarlo, pero su propio corazón golpeaba fuerte. Rol, ¿hay alguna mujer a la afuera? Preguntó ella con un hilo de voz. Rol se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, pero no abrió la cortina, solo apoyó la mano en la madera, como si pudiera sentir algo del otro lado. No, respondió él con la voz tensa, no hay ninguna mujer afuera. Elena no lo creyó, no totalmente. Había algo en la expresión de Rol, una sombra de miedo antiguo, un recuerdo que había regresado con ese nombre pronunciado en la noche. Mamá, ella dijo mi nombre dos veces, insistió Mateo, y me dijo que no tenga miedo. Elena sintió un frío en el pecho. Ninguna voz desconocida debería saber el nombre de su hijo. A menos que hubiera alguien observándolos desde antes. Rol volvió a sentarse, pero no estaba tranquilo. Tenía los puños cerrados, sus ojos fijos en la puerta como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. El bosque tiene sonidos raros, dijo de pronto, el viento, los árboles, a veces parece que hablan. Pero era una excusa sin fuerza. Su voz no convencía en el fuego. Elena lo miró directo. Rol, si sabe algo, dígalo. Rol respiró hondo, como si no quisiera seguir cargando el peso de la verdad el solo. Cuando Isabel desapareció, comenzó él lentamente, la gente del valle decía que su espíritu seguía aquí, que la montaña no la dejó ir. Elena sintió que la piel se lo erizaba. ¿Y usted cree eso? Preguntó con miedo. Rol no respondió enseguida. Miró la ventana, miró el fuego, miró sus manos. Finalmente murmuró. No sé qué creo, pero desde que ella desapareció, he escuchado su voz algunas noches. Elena sintió que el air se volvía más pesado. ¿Qué decía esa voz?
Pregunto ella con cuidado. Raúl levantó la mirada. Y en sus ojos había algo roto. Mi nombre, dijo, solo mi nombre. Mateo apretó la mano de su madre. Era la misma voz mamá, la misma. Elena sintió un temblor recorrer la espalda. La montaña estaba viva. La historia de Isabel no había terminado. Y su hijo había sido el primero en escuchar el llamado. Un nuevo golpe llegó afuera, un ruido seco, fuerte, como si algo grande hubiera caído sobre la madera. Elena saltó del susto. Raúl tomó la escopeta sin pensarlo. Alejandro de las ventanas, ordenó con voz firme. Elena y Mateo se pegaron a la pared. Raúl avanzó hacia la puerta muy despacio. Otro golpe, esta vez más fuerte, más cercano. La cabana tembló. Raúl respiró profundo, su voz salió como un susurro cargado de verdad. No es el viento. Alguien está aquí. Y la noche otra vez, dejó de respirar. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era una tormenta fuerte, sino una lluvia fina y fría que hacía que la montaña pareciera más silenciosa, demasiado silenciosa. Elena estaba helada frente a la tumba sin nombre, Mateo se aferraba a su mano, y Raúl, con la pala apoyada en el suelo, miraba el bosque como si esperara que algo saliera de entre los árboles. Había confesado una verdad dura, una verdad que había cargado por años, pero esa noche aún no terminaba. Elena lo presentía en su pecho, como un peso que no la dejaba respirar. Volvamos dentro, dijo Raúl finalmente, no es seguro estar afuera ahora. Elena y Mateo lo siguieron hasta la cabaña, pero justo cuando Raúl puso la mano sobre la puerta, un ruido seco vino desde el bosque. Un crujido fuerte, como una rama grande partiéndose bajo un pie o bajo un cuerpo. Raúl se quedó inmóvil. Elena sintió como todo su cuerpo se tensaba. Mateo se escondió detrás de ella. ¿Es un animal?, preguntó Elena con voz temblorosa. Raúl negó lentamente. No, son ellos. Elena no entendió al principio, pero entonces vio lo que Raúl había visto. Luces. 3 luces moviéndose entre los árboles, como linternas caminando en línea recta hacia la cabaña. ¿Quiénes son?, preguntó Elena mientras sentía un frío que no venía del clima. Los hombres del valle, respondió Raúl con firmeza, vienen armados, siempre vienen armados. Su voz no tenía miedo, pero sí cansancio. Cansancio de pelear con sombras de un pasado que no había sido culpa suya. Elena pensó en la noche anterior, en la voz afuera, en los golpes en la puerta. ¿Fueron ellos quienes vinieron antes?, preguntó. Sí, murmuró Raúl, y ahora vienen más, vienen seguros de que tengo algo que esconder. Las luces se acercaban cada vez más. Elena podía distinguir sombras de hombres altos. Podía escuchar sus botas hundiéndose en el lodo. Podía sentir su presencia pesada en la montaña. Raúl cerró la puerta con fuerza y puso el tronco como traba. Luego tomó su escopeta y se colocó frente a la ventana, observando con la respiración controlada. Mamá, tengo miedo, susurró Mateo. Elena lo abrazó fuerte. No te va a pasar nada, mi amor, dijo aunque ella misma temblaba. De pronto, un golpe resonó contra la puerta. Raúl, gritó una voz de hombre, una voz que Elena reconoció. Era la misma que había gritado la noche del capítulo anterior. Sabemos que no está solo, abre esta puerta o la tumbamos. Raúl no respondió. Sus ojos estaban fríos como el hielo. Otro golpe, más fuerte. Sal de ahí, sabemos que escondes a alguien. Elena sintió que la sangre se le congelaba. Piensan que yo, dijo ella en un susurro. Raúl asintió sin mirarla. Sí, piensan que usted es otra Isabel. El golpe siguiente hizo que Mateo gritara. Elena lo cubrió con su cuerpo y Raúl se movió hacia la puerta. No para abrirla, sino para sostenerla con fuerza. Se escuchaban pasos afuera, varios. El ruido de metales chocando. Y susurros rabiosos. Raúl, dijo otro hombre, no queremos hacerte daño, pero si no sales, entramos a la fuerza. Raúl apretó los dientes. Si entran, respondió él con voz oscura, alguien va a salir lastimado, y no seré yo. Elena nunca había escuchado un tono así. Era la voz de un hombre que había cargado demasiado por demasiado tiempo. Un hombre que no quería pelear, pero que pelearía si era necesario.
Una patada golpeó la puerta con tal fuerza que la madera crujió. Luego otra. Y otra. Elena sintió que el tiempo se partía en pedazos. La traba empezó a moverse. Mateo lloraba en silencio. Raúl levantó la escopeta, listo. Pero antes de que la puerta cediera por completo, un sonido diferente se escuchó entre los árboles. Un grito. Un grito de hombre. Lleno de pánico. Y muy lejos de la cabaña. Los hombres afuera se quedaron en silencio. La lluvia también. La montaña también. Algo había pasado. Algo que ninguno de ellos esperaba. Raúl miró a Elena. Y su voz salió como un susurro tembloroso. No son ellos. Elena abrió los ojos. Entonces, ¿quién gritó? Raúl tragó saliva. Algo más está aquí. El grito que luego desde el bosque no era un sonido normal. No era un hombre cansado, ni un animal herido, era un grito de miedo puro, un grito que hacía que el air se sintiera más frío, más pesado. Elena sintió como su corazón saltaba en su pecho, y Mateo se aferró a su cintura como si buscara salvarse de algo que aún no entendía. Los hombres del valle, que un segundo antes intentaban tirar la puerta, se quedaron inmóviles, podía escucharse como su respiración se volvía rápida y nerviosa. ¿Qué fue eso? Dijo uno de ellos, su voz sonaba temblorosa por primera vez. Raúl no apartó la escopeta, pero su mirada cambió. Ese grito no era desconocido para él. Lo había escuchado antes. En noches viejas, cuando el bosque parecía vivo. A la gente de la puerta, dijo Raúl a Elena y Mateo. Ella lo obedeció sin preguntar. Había aprendido que cuando Raúl hablaba así, era porque la montaña estaba avanzando algo. Otro grito, esta vez más cerca, hizo vibrar las paredes de la cabana. Los hombres afuera empezaron a retroceder. ¿Quién está ahí? Preguntó uno de ellos, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Raúl caminó hacia la ventana y levantó apenas la cortina. Lo que vio hizo que su mandíbula se tensara. Había una figura moviéndose entre los árboles. Una sombra que no tenía forma clara. A veces parecía una mujer, alta, con el cabello suelto. Otras veces era solo una sombra larga, retorcida, que se movía sin tocar el suelo. Elena vio el cambio en el rostro de Raúl. ¿Qué es eso? Preguntó ella con voz temblorosa. Raúl respiró profundo, no lo sé, pero lo he visto antes. Los hombres afuera también lo vieron. Uno de ellos gritó, es ella, es ella. Elena sintió un frío en los huesos. Ellos también pensaban que esa sombra era Isabel. La figura se acercó a los hombres del valle. Uno corrió, otro trapezó, otro apuntó con su arma pero sus manos temblaban demasiado. La sombra se movía rápido, como si flotara sobre la tierra mojada. Y entonces, como si el bosque mismo la protegiera, el viento cambió. Una ráfaga fuerte apagó las linternas de los hombres. La oscuridad los tragó. Se escucharon más gritos. Pasos corriendo, ramas rompiéndose. Y después, silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Raúl cerró la cortina y miró a Elena. Se fueron, dijo él, la montaña los sacó. Elena no sabía si sentir alivio o más miedo. Raúl, esa sombra, ¿cree que es Isabel? Preguntó ella con cuidado. Raúl apretó los labios. No lo sé, Isabel era una mujer dulce, no una fuerza de miedo. Pero sus ojos mostraban duda y dolor. De pronto, la cabana se sacudió con un golpe fuerte en la pared trasera. Mateo gritó y Elena lo abrazó con fuerza. Raúl corrió hacia la puerta trasera con la escopeta levantada.
El fuego de la chimenea tembló, como si también sintiera miedo. Otro golpe, ahora más cerca, más directo. Como si la montaña misma golpeara la cabana. Elena, levate al niño al rincón. Dijo Raúl, ahora. Ella obedeció, cubriendo a Mateo con su cuerpo. Elena miró a Raúl mientras él se preparaba frente a la puerta. La sombra afuera parecía moverse en círculos alrededor de la cabana. Como si buscara un punto débil. Como si oliera algo o a alguien. Raúl, dijo Elena con voz quebrada, si viene por mí? Raúl apretó la escopeta. No voy a tocarla, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a Elena, mientras esté en esta cabana, yo la protejo. El golpe final llegó. Un impacto tan fuerte que tiró una jarra de la mesa y casi apagó el fuego. La sombra se detuvo frente a la puerta. Elena podía sentirla, aunque no la viera. Podía sentir una presencia fría, triste, pero también peligrosa. Raúl, susurró ella. Lo sé, respondió él, está aquí. Elena tomó aire. Y entonces, desde afuera, una voz suave, rota, femenina. Susurró. Raúl. Elena sintió que todo dentro de ella se detuvo. Raúl también. La sombra no estaba buscando a cualquiera. Estaba llamando a él. La voz afuera sonó tan clara, tan suave, que la cabaña entera pareció detenerse. Elena sintió un frío subirle por la espalda, Mateo se escondió bajo su brazo, y Raúl. Raúl quedó inmóvil, con la escopeta en la mano, pero sin fuerzas para levantarla. Esa voz. Esa voz él la conocía. Raúl, repitió la sombra desde el otro lado de la puerta. Era un susurro triste, como un eco viejo, como una palabra que llevaba años perdida en la montaña. Elena miró a Raúl. ¿Es ella?, preguntó con miedo. Raúl no respondió, pero su mirada dijo todo. Era la misma voz que él había escuchado en sueños, en noches silenciosas, en momentos en que creía estar solo. La voz de Isabel. Un golpe suave llegó a la puerta, no como los golpes de los hombres del valle, sino uno lento, frágil, casi humano. Raúl tragó saliva, dio un paso hacia la puerta. Elena quiso detenerlo. Raúl, no abra, no sabemos qué es, dijo ella con voz temblorosa. Pero Raúl tenía el rostro lleno de dolor. Dolor acumulado durante años. Dolor que nunca dijo. Dolor que hoy regresaba en forma de sombra. Isabel, murmuró él, ¿eres tú? La voz afuera contestó con un susurro apenas audible. Ayúdame. Elena sintió que el aire de la cabaña se volvió más pesado. Raúl puso la mano sobre la madera, como si buscara sentir la piel de la mujer que una vez había protegido. Pero en ese momento, la cabaña tembló. Una ráfaga de viento frío entró por las paredes, apagando casi el fuego. Mateo empezó a llorar. Elena lo abrazó fuerte. Raúl, por favor, dijo ella, no abra la puerta, no sabemos si es ella o otra cosa. Raúl volvió a respirar hondo. Sus ojos cambiaron, su tristeza se volvió furia, fuerza, decisión. Él bajó la escopeta y dio un paso atrás. No abriré, dijo finalmente, pero tampoco dejaré que esto siga. Se giró hacia Elena y Mateo. Ustedes quédense atrás, pase lo que pase. Elena sintió el corazón acelerarse. No hagan nada peligroso, pidió ella. Raúl solo asintió. Luego levantó la voz. Isabel, si eres tú, no entres, dijo con firmeza. No quiero que esta mujer ni este niño sufran por mi pasado. La sombra afuera se movió. Un sonido entre triste y enojado cruzó la puerta. El viento golpeó la ventana. Algo quería entrar, algo buscaba algo que había perdido hace años. Raúl levantó la lámpara de aceite, abrió una ventana lateral y la dejó caer afuera. El aceite encendido prendió en la hierba mojada y creó un círculo de luz alrededor de la cabaña. Una barrera. La sombra se alejó rápido, como si el fuego la hiriera. Elena vio cómo la figura se retorcía entre los árboles. Ya no parecía una mujer. Parecía una sombra quebrada, un recuerdo atrapado, algo que el bosque no había dejado descansar. Raúl, gritó la sombra una última vez. Y luego.
El silencio volvió. Profundo, completo. Raúl cerró la ventana con fuerza. El fuego empezó a revivir dentro de la cabaña. Mateo dejó de llorar poco a poco. Elena respiró hondo, sintiendo que por primera vez esa noche estaban a salvo. Raúl se dejó caer en una silla, sin fuerzas. Sus ojos estaban rojos. Pero ahora no había miedo en ellos, solo tristeza y descanso. Lo siento, dijo él mirando a Elena, no quería traerles este peligro, pero la montaña no olvida. Elena caminó hacia el despacio y puso una mano suave sobre su hombro. Raúl, dijo ella, usted no trajo el peligro, la soledad lo trajo. Y esa soledad ya no tiene por qué quedarse. Raúl la miró sorprendido. Ella continuó. Mi hijo y yo no tenemos dónde ir. Pero aquí, con usted, por primera vez en mucho tiempo, no sentimos miedo. Mateo se acercó, tomó la mano de Raúl como si lo conociera de siempre. Raúl miró al niño y por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. Elena respiró profundo. La montaña estaba tranquila. La sombra había desaparecido. Y una nueva luz llenaba la cabaña. No era la luz del fuego. Era la luz de algo que Raúl creía perdido para siempre. Una nueva oportunidad. La noche terminó. La tormenta pasó. Y cuando salió el sol, la cabaña ya no era un refugio temporal. Era un nuevo comienzo.